Primera Guerra Mundial inician en el año de 1914 con la muerte del archiduque Francisco Fernando, lo que hace que detone esta guerra. Alemania pone en marcha el Plan Stiefel. Alemania conquista Bélgica. Hace el bloqueo del Mar del Norte y se dan las guerras trincheras. En 1915, Italia entra en la guerra. Se dan las guerras de doble frente alemán. Las guerras de trincheras son cada vez más duras y en 1916 Alemania siente el bloqueo del Mar del Norte. Gran Bretaña comienza a utilizar tanques y Austria gas veneno. Muere el emperador de Austria y Hungría entra en una crisis interna. En el año de 1917 Alemania utiliza las guerras de submarinos sin restricciones. Se da la Revolución Rusa, por lo tanto, sale de la Primera Guerra. Estados Unidos entra en la guerra. La última ofensa alemana a Francia. Para 1918, Turquía pide el armisticio. Armisticio es el acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante un cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Por último, los aliados acceden al periodo del armisticio de Alemania. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue resultado de la fricción permanente ocasionada por el imperialismo entre las grandes potencias europeas. La Gran Guerra, como era denominada antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto a nivel global. Comenzó desde Europa e involucró a territorios coloniales. Algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial fueron el descontento entre los países por la repartición de Asia y África a principios del siglo XIX. La Gran Guerra, como era denominada antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzó en Europa e involucró a territorios coloniales. Dos bloques enfrentados, conformados por Triple Alianza, conformado por Austria, Italia y Alemania, y la Triple Entente, conformado por Francia, Rusia y Estados Unidos. Un día como hoy, en el año de 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos
indirectamente víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina entre los 15 y 49 años. En 1919 fue firmado el Tratado de Paz de Versalles. En el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver Alsacia-Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo éxito. Alemania manifestó que había firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era una paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida 2 décadas más tarde. Comencemos. Uno. Será una guerra larga, verano 1914 a noviembre de 1918, nunca hasta entonces había habido una guerra de esta importancia y continuidad. 2. Fue de ámbito mundial, el escenario fue fundamentalmente europeo, pero participaron otros estados. Las colonias de las potencias imperialistas se movilizaron, también Estados Unidos y Japón. 3. Utilización de nuevas armas de gran destrucción. Gases tóxicos, minas, bombas incendiarias, ametralladoras, carros de combate, tanques, lanzallamas, cañones de enorme calibre. 4. Aparecen nuevas formas de lucha y estrategias bélicas. Aparte de la lucha frontal entre dos ejércitos en campo abierto, movilización rápida de tropas, uso de nuevos transportes, incluso taxis, creación de trincheras, bombardeos masivos sobre las ciudades, población civil afectada, guerra submarina y aérea, importancia para localizar los objetivos enemigos, técnicas de simulación, vías de ferrocarriles falsas para despistar al enemigo, y nuevos medios de comunicación como la radio, vital para las comunicaciones entre las distintas fuerzas. 5. La economía del país al servicio de la guerra. Todas las actividades económicas están en función de la guerra. Textiles, uniformes, armas y municiones, alimentación y cuando se hace necesario incluso se establecen cartillas de racionamiento. 6. Guerra psicológica. Para influir en la opinión pública a favor de la guerra se utiliza la propaganda, primero con timidez, pues en ambos bloques se tenía una idea romántica de la guerra y que ésta sería corta, pero cuando se demostró su dureza y duración se tuvieron que utilizar medios de propaganda probélica, de animar al reclutamiento, para estar dispuesto a los mayores sacrificios, había que tener alta la moral, había que resistir, abajo el desánimo. 7. Los dos bloques enfrentados o países beligerantes.